Bueno, vamos a esta gran pregunta, si quieren, vamos a ir arrancando. ¿Qué es UX, no? O algunos lo leen como UX, es la experiencia de usuario. Em, Ustedes, por lo general, ¿cómo se sienten cuando consumen algún producto o compran o contratan algún servicio? Esas son las preguntas que se tienen que hacer para entender qué es la experiencia diseñada, ¿no? Porque muchas veces hay experiencias accidentales, ¿no? Que no están pensadas para que sucedan así. Y nosotros como diseñadores UX hacemos todo lo contrario. Pensamos todo el proceso, ¿sí? Para que la experiencia sea la esperada y que no haya sorpresas. Es lo fundamental. Yo tengo el chat abierto por si alguien quiere dejar alguna pregunta, pero en simples palabras, que es raro decirlo en simples palabras, pero UX es cómo se sienten las personas cuando usan nuestro producto o nuestro servicio, ¿sí? Hay varias instancias en las que nosotros interactuamos con productos o servicios. En este momento vamos a ir hablando más puntualmente de lo que son productos digitales, pero también quiero que sepan que hay diseñadores UX dedicados al diseño de productos físicos, por lo general también tienen un background de diseño industrial, que eso les ayuda un montón. Y bueno, nosotros somos los encargados en hacer que esta relación entre usuarios y productos o computadoras sea la óptima y la esperada, ¿sí? Eso por un lado. Y también no es solo cómo se siente el usuario después de que consume nuestro producto, sino el antes, durante y después. No sé si alguna vez se compró algún producto, por lo general puede ser de tecnología. Vamos a poner un caso de la MacBook, ¿sí? Que viene toda enfilmada y hace desde el momento que te la compras que sea una experiencia, no solo cuando la compras, por ejemplo, desde un e-commerce, sino que cuando ya te llega el paquete, te llega enfilmado, lo vas abriendo, abrís la tapa, la computadora te hace luces, es como toda una experiencia que fue diseñada para el momento, digamos, de la revelación del producto. Y así ustedes como emprendedores quizás en sus propios emprendimientos o en emprendimientos que hayan comprado alguna vez, ven que por lo general las presentaciones de sus productos son muy elaboradas porque se está tratando de crear una experiencia. Muchas veces sin entender mucho qué es UX, pero se hace y está bueno que se tenga esta base de, bueno, ¿para qué hacemos lo que hacemos y para quiénes, no? Bueno, no solo el diseño UX abarca esto del diseño de las experiencias, sino que también nos vamos a centrar mucho en lo que es la investigación. En la investigación, ¿a qué voy con esto? Entender quién es mi usuario, entender que mis usuarios son personas y que no solo tienen edad, sexo, género y una ubicación, digamos, no solo nos vamos a basar en estos datos demográficos, sino que también vamos a entender, ¿sí? Qué intereses, qué necesidades, qué frustraciones tienen, ¿sí? Para después nosotros entender, en base a sus necesidades y frustraciones, qué podemos hacer por ellos, ¿no? ¿Qué productos o servicios le podemos ofrecer y que estén hechos amoldados a esas personas, ¿sí? ¿Hasta acá surge alguna pregunta? Bueno, yo lo voy abriendo por las dudas, pero cualquier cosa me van diciendo. Entonces vamos a ir recopilando información, ahora lo vamos a ir viendo más adelante, pero no es un proceso lineal nuestra tarea diaria, sino que vamos por varias fases y es muy emocionante el proceso, tengo que decírselos. Bueno, sintetizando un poco esto, diseño de experiencia de usuarios son metodologías que se orientan, ¿sí?, a diseñar un producto o servicio, como bien les contaba recién, sabiendo o pensando en quién va a ser nuestro usuario final,
Porque muchas veces nos podemos ver sesgados como diseñadores o desarrolladores o como dueños de empresas. El típico, yo quiero que mi producto sea así, o yo creo que, o diseño porque a mí me gusta esto. Por ejemplo, si me gusta el mate, me voy a hacer un emprendimiento de mates, pero no entiendo muy bien a quién se lo voy a vender. Entonces, entender quién va a ser nuestro usuario final va a hacer que nuestro producto pueda tener todas esas cualidades que mi usuario necesita. Si de pronto vos, por ejemplo, ustedes como usuarios, ¿no? Se me viene a la mente un ejemplo, que tienen una gran frustración de que cuando se les rompe algo en sus casas no entienden, no saben o no saben a dónde recurrir para llamar a un gasista, a un plomero, a un electricista. Entonces, nosotros desde el lado de diseñadores UX, bueno, pensamos que la frustración y el problema está en que está quizás inaccesible la información de estos trabajadores. Entonces, bueno, queremos crear algo para brindarles una solución a nuestros usuarios que tienen esa frustración determinada. ¿Se entiende un poquito cómo es la metodología en base a un problema, ¿sí? Que empieza como siendo una hipótesis, la validamos y después decimos, bueno, es viable, voy a seguir haciendo este tipo de producto o servicio, ¿sí? Acá hay un ejemplo, ¿sí? Que es como la interfaz, la experiencia, eh, interactúan, ¿no? En la interfaz, la UI o la User Interface, ¿sí? Es lo que ocurre en la pantalla, ¿sí? Y está en los dispositivos. Después, la experiencia es toda parte del usuario, ¿no? Es lo que se le atribuye al usuario, lo que ocurre delante de la pantalla, ¿sí? O sea, yo puedo estar navegando en una aplicación, pero yo soy una persona y yo voy sintiendo cosas mientras navego o mientras intento hacer una compra y de pronto veo que se rompió el sitio, voy a sentir una frustración como usuaria, como persona que no me va a permitir seguir. Entonces, hay que estar en cada paso de estas experiencias, ¿no? Y la interacción entre la interfaz y la experiencia se le llama el diseño de la interacción. Esto un poco a grandes rasgos de cómo todo se va combinando en este gran mundo del diseño UX UI. Van a ver que también a modo general está el diseño UX UI, pero después hay especializaciones. Si a ustedes les gusta más, por ejemplo, la parte de research o la parte de investigación o entender quiénes son sus usuarios, diseñar soluciones, toda esa parte va a ser más desde el lado de user experience. Y si les gusta más o si tienen más feeling con el diseño, van a poder hacer quizás interfaces, aplicaciones, también si tienen un background de diseño gráfico, y si no lo tienen también porque se aprende. Eh, hay distintas disciplinas dentro de esta nueva metodología, y bueno, está muy emocionante. Pero acá la gran pregunta, ¿no? ¿Qué hace un diseñador UX? Porque como bien les decía Nico hace un rato, es algo, ¿no? Es una disciplina que se está buscando un montón hoy en día en el campo laboral. Y yo tengo mi idea sobre esto, ¿no? Como que antes no se le daba mucha noción a la importancia de los clientes, de los usuarios, ¿sí? Y solo se les quería vender. Y hoy en día, como es un mercado tan competitivo, ahora las marcas, las empresas buscan destacarse no solo por lo que venden, ¿sí? O por lo que ofrecen, sino que también por la experiencia que crean a través de ese producto o servicio y cómo transmiten esos valores a su audiencia. Y en esto de querer diferenciarse y querer innovar, tenemos que acompañar el proceso siempre teniendo un norte de sabiendo quién es nuestro usuario y qué necesita. Porque la empresa puede querer hacer una transformación digital, digamos, pero
su audiencia se tiene que poder adaptar a eso. Entonces nosotros estamos ahí para investigar, testear, prototipar, o sea, es todo un gran proceso. Y bueno, nosotros como diseñadores UX investigamos y analizamos cómo se sienten los usuarios sobre los productos que ofrecemos, pero no solo cuando ya están hechos, sino mientras los vamos haciendo. Eso hace que entendamos en cada parte de nuestro proceso si lo que voy haciendo lo voy haciendo bien, pero ¿quién nos va a decir que está bien? Bueno, ese usuario real con los intereses que yo estoy buscando que tenga sobre mi producto. O sea, nuestra validación no es cuando ya está el producto terminado y pruebo en el mercado a ver si les gusta, sino que está hecho, es un proceso que involucra a los usuarios en su proceso, cosa de en cada partecita tener valor y feedback o retroalimentación de usuarios reales, ¿sí? Cosa de que todo vaya sumando a nuestro producto y que cuando nosotros lo tengamos terminado, el producto realmente tenga valor y no haya que, sí, Miguel, decime. Te quería preguntar, Cami, ahí con el tema de el validar la experiencia con el usuario, eh, ¿qué utilizas? ¿Un profesional que sabe cómo debería funcionar? ¿O se lo das a un usuario común, por ejemplo, a mí, y me decís, fíjate, probalo, con esto deberías poder hacer tales cosas? ¿Hay algo que sea mejor para utilizar? Bueno, sobre cómo validar, en realidad tenemos que entender quién quiero que valide mi producto. Si lo valida un especialista, quizás es buen feedback, pero en realidad yo estoy diseñando para un tipo de usuario determinado y si vos sos ese usuario, yo quiero testear con vos para ver, porque serías el usuario final. Entonces, ¿qué mejor que antes de terminar mi producto, testear con vos y que me vayas diciendo qué te parece? No solo el qué te parece, ¿no? Sino, por ejemplo, si yo tengo armado un prototipo, los diseñadores UX, bueno, pensamos experiencias, pero no pensamos que están todas impecables, porque entendemos que es un proceso que quizás nos vamos a equivocar y no estamos en la mente de todos los usuarios. Ahora veo esa pregunta que apareció. Entonces, la forma de validar es, por ejemplo, yo te mando un link de un prototipo digital y te doy, por ejemplo, 2 o 3 tareas para hacer y vos me vas narrando, por ejemplo, en voz alta, cómo es ese proceso que te va apareciendo. Por ejemplo, acá estaría entrando al carrito, y decir esas emociones a flor de piel, digamos, como para que nosotros podamos detectar no solo en tu recorrido como usuario, sino también a nivel emocional, qué está sucediendo. Y también cuando se termina esa prueba, que se llaman pruebas de usabilidad, cuando se termina esa prueba, entendemos, bueno, esto salió bien y esto tendríamos que mejorarlo. Entonces, eso que tendríamos que mejorarlo, no lo dejamos para después, sino que apenas terminamos esas pruebas, lo vamos a iterar, a mejorar a partir de lo aprendido con usuarios reales. Eso es lo que le decimos validar. ¿Se entendió? Sí, clarísimo, clarísimo. Y vos cuando validás experiencia de usuario no es solo una aplicación, No es solo como una vos contabas la aplicación. caja de la Mac. Claro, puede ser también el proceso de ir al banco, que antes era un proceso tan tedioso y ahora con la pandemia muchos bancos implementaron esto del turno para ir al banco. Y eso es una experiencia diseñada, porque está pensado en que vos pidas un turno, vayas, te atiendas y que sea lo más rápido posible. Cuando decimos que es una experiencia desaccidentada, es que, por ejemplo, la empresa o la compañía solo dijo, se va a hacer tal cosa, digamos, van a ir al banco. Pero yo no sé cómo van a ir al banco, cuánta gente se va a amontonar. Entonces, son todas cosas que no podemos prever. Ahí hay una pregunta de Juliano que es muy interesante, que dice, ¿cuáles son las competencias que necesita tener un diseñador UX? Aparte de investigar y analizar, ¿debe saber de programación, por ejemplo? Bueno, respondiendo a la primera pregunta,
no solo tenés que investigar y analizar, en realidad el perfil tenés que ser una persona muy curiosa, ¿sí? Y algo que vas desarrollando mientras vos vas especializándote en UX, UI, es el tema de la empatía. ¿Pero por qué la empatía? Porque nosotros estamos diseñando para usuarios, entonces todo el tiempo tenemos que tener como esta skill, esta soft skill, digamos, esta habilidad blanda de poder empatizar, entender qué necesitan. Es como, yo diría que necesitas poder respirar y tener empatía y ganas de aprender. Después lo demás, aprendes a investigar, o sea, no es que uno nace sabiendo investigar, pero teniendo empatía y estar muy abierto al feedback, o sea, los oídos bien abiertos para escuchar qué dicen, qué piensan tus usuarios. Y también hay otra pregunta que es, ¿debes saber de programación? Por ejemplo, nosotros somos diseñadores UX, o aunque sea yo ahora y ustedes quizás después, digamos, trabajamos codo a codo con programadores, pero nosotros no tenemos que saber programar, no es nuestra incumbencia, pero sí tenemos que saber con qué lenguaje de programación se hacen ciertos diseños, porque nosotros vamos a diseñar pantallas, van a ser prototipos, pero no van a ser funcionales. O sea, si yo dibujo un login, si yo dibujo para que inicies con tu usuario, o sea, solo es una pantalla, vos no vas a, no va a haber nada que agarre esa información, no hay ninguna lógica programada para eso. Entonces yo tengo que saber hablar con el desarrollador, bueno, esto va a tener que estar en lenguaje CSS o HTML, que solo saber para qué sirven algunos lenguajes te va a ser suficiente, porque trabajamos en nuestra diaria con desarrolladores y tenemos que poder entendernos, porque es un equipo de trabajo. Si yo no puedo hablar con mi compañero, no va a salir bien mi proyecto. Ahí quedó, me expliqué bien. Bueno, si quieren dejar más preguntas, me encantan. Sí, es puro trabajo en equipo y es como trabajar directo en la cancha. O sea, haces algo y lo testeas, haces algo y lo testeas. Entonces el nivel de incertidumbre cuando se quiere lanzar el producto o servicio es muy bajo. Bueno, ¿les parece si seguimos un poco en esto de qué hace un diseñador UX? Voy a minimizar el chat. Ahí estamos. Todo esto que vamos aprendiendo de nuestros usuarios, que les dije que investigamos, hacemos pruebas, hacemos entrevistas también, ahora lo vamos a ver, todo esto que nosotros aprendemos lo tenemos que volcar en algún lado, ¿sí? Puede ser creando servicios o productos, pero tiene que, o sea, en base a las necesidades que yo detecté, por ejemplo, en las entrevistas iniciales, en base a esas necesidades que entiendo que mi usuario tiene, voy a crear un producto, ¿sí? Puede ser un producto digital o físico, pero yo me especializo en productos digitales, así que voy a hablar sobre eso en específico. Entonces, cuando llega el momento de presentar un prototipo, digamos que te soluciona los envíos de tu emprendimiento, digamos, lo quiero poder testear con mi público afín. Si yo hago un producto para solucionar envíos para emprendimientos, lo voy a testear con emprendedores, a ver qué les parece el uso de la app, si es muy compleja, si la entienden bien, si puedo mejorar algo, cómo la usarían. Y después vamos mejorando y así. Más que nada, ¿qué hace un diseñador UX? Hay varias disciplinas, ¿sí? Dentro de UX. Pueden analizar, pueden testear, pueden hacer la etapa de research, pueden hacer toda la parte de prototipo, pero a grandes rasgos es usuario, diseño, prueba y error. Entonces, hacemos investigaciones, analizamos lo que hallamos, ¿sí? Informamos, ¿sí?, al equipo qué recopilamos de esas exploraciones, de esas entrevistas, de esas pruebas, y vamos a monitorear en los proyectos que vamos haciendo cómo se vienen implementando estos insights, estos hallazgos que nosotros encontramos en nuestros usuarios.
no solo es encontrarlo, el hallazgo, ¿no? Del punto de dolor de mi usuario, digamos, eso que necesita, sino también es implementarlo y entender hasta que funcione y se use, digamos, ¿no? Es como estar en todo el proceso, porque uno puede encontrar, por ejemplo, una frustración, no sé, pensemos en alguna frustración que ustedes tienen a diario o cuando van a un lugar. ¿Qué les molesta hoy en día? Pueden Lo haber un montón de difícil que es, situaciones. lo difícil que es manejar Mercado Libre para hacerlo rápido y querer pagar por la app. Como experiencia de usuario, ¿Vos decís que Mercado Libre tiene mala experiencia de usuario? mala. Eh, Mala. A ver, te escucho. porque vos tenés que, cuando querés pagar por Mercado Pago, tenés que entrar a Mercado Pago, te aparecen publicidades en medio del apuro de querer pagar, te dice, ¿querés actualizar la app en medio de un pago? Claro. Eh, Después te dice, no es intuitiva, te dice marcar código QR y a veces se te va a escanear tu propio código QR para presentárselo a alguien. Como que hay cosas de Hay cosas que la... todavía no están resueltas de Mercado Claro, Pago. De Mercado exacto. Libre es otra cosa. Es Pero otra sí, te cosa. entiendo. Sí, Entonces, si lo vemos nosotros desde el lado UX y vos sos mi usuario que me está diciendo, me está costando hacer pagos y yo estoy ofreciendo un producto digital para hacer pagos, entonces voy a escuchar a mi usuario y le voy a decir, bueno, si acá está el escáner de QR, ¿dónde pensás que sería mejor que esté para escanear? Así vos podés hacer tus compras más pronto. Y esto que decías vos de las publicidades en las apps, ¿sí? Hay que pensarlas también, porque muchas aplicaciones se solventan en su modelo de negocio haciendo aplicaciones, cosa de que para el usuario sea gratis. No sería el caso de Mercado Pago, porque Mercado Pago cobra esa comisión, pero también se diseña en qué parte del recorrido de la aplicación, en qué parte van a estar los anuncios. Porque si, por ejemplo, yo te pongo un anuncio de 30 segundos de video antes de que vos me hagas una compra, vos como usuario seguramente no quieras ver ese video. Y yo me pierdo una compra de quizás 1.000 pesos o más. Entonces también hay que diseñar en qué etapas del recorrido se ponen los anuncios para no estropear la experiencia, no solo la experiencia, sino también el negocio. Ahí ya vamos en profundidad. ¿Hasta acá surge alguna pregunta? Bueno, acá tengo un gráfico, ¿sí? Que es a grandes rasgos, ahora vamos a presentar un poquito más, pero ¿qué hacen los diseñadores UX y qué hacen los diseñadores UI? Muchas veces van a ver que hay diseñadores que se especializan en UX, hay diseñadores que se especializan en UI, pero muchas veces, más que nada en startups, en las empresas que van naciendo de tecnología, se les llaman startups, muchas veces se busca un rol doble, UX y UI. Entonces tenemos que ser capaces de, en la parte de UX, como les vengo diciendo hace un ratito, investigar con usuarios, hacer una arquitectura de información de cómo será la disposición de los contenidos y de la información de mi app o de mi web, diseñar los wireframes se les llaman a las pantallas, ¿sí? Y hay varios fidelidades de pantallas, se llaman baja, media y alta fidelidad, que fidelidad va en cuanto a contenido, de contenido real a contenido ficticio. Cuando nosotros recién empezamos a diseñar pantallas, no vamos a poner ya la imagen que va a estar, sino que lo vamos a graficar, por ejemplo, con un cuadrado y una X adentro, haciendo alusión a que ahí va a haber una imagen, o sea, solo se plantea la estructura y después se va modificando ese contenido por ejemplo, el precio del artículo, la foto del artículo, el nombre del artículo. También hacemos pruebas de usabilidad y realización de test A/B o A/B testing se llama, que es una metodología para entender qué solución le conviene más al usuario, por ejemplo, cómo diseñar
un cartel de alerta, por ejemplo, estás por hacer una transferencia, en qué manera AB, cuál prefiere mi usuario, esta o esta. Nos sirve para recopilar, bueno, esta solución es mejor. Y después tenemos del lado de UI, de User Interface, que ahora vamos a profundizar más en eso. Lo que se hace es el diseño de la interacción, o sea, yo hago clic y qué va a suceder ahí, el diseño visual y gráfico, definición de tipografías, sistemas de diseño, que esto es un poquito más complejo, daría para una clase entera, pero es básicamente los recursos que se van a usar a lo largo de todos los diseños de las pantallas. Por ejemplo, Naranja X, Walla, Brubank, tienen sistemas de diseño en los que siempre van a ver que se repiten, por ejemplo, quizás es muy en profundidad, pero es como repiten el contenido y le cambian, cómo repiten lo visual y le cambian el contenido, eso quería decir. La gran pregunta, ¿no? De por qué hay tantas búsquedas hoy de perfiles de experiencia de usuario. Esto les comenté un poquito antes pero ¿por qué piensan ustedes que importa la experiencia de usuario? Pueden escribir por chat o en base a esta media horita que estuvimos hablando, ¿qué se les viene a la mente ahora? Les voy a poner un ejemplo igual mientras van escribiendo, que antiguamente no se tenía mucho el concepto de tengo que diseñar o crear un producto para alguien, sino era más bien, bueno, voy a fabricar autos y fabrico autos porque a mí me gusta fabricar autos, digamos. Y eso era el porqué, ¿no? Y hoy en día hay empresas como Tesla, por ejemplo, que diseñan autos, pero no solo diseñan autos, diseñan experiencias, o sea, se fijan en las necesidades de esos usuarios, también digamos, esas motivaciones y esos objetivos que tienen, por ejemplo, de no querer contaminar o de, vieron esa funcionalidad que tienen los autos Tesla, que es cuando dejas a tu perro adentro, deja un cartel de que ya vuelvo, no es que lo abandonan, piensan en los usuarios y se testea. A ver, Juliano dice, imagino que apuntando a lo emocional, en la experiencia, se engancha más al usuario. Bueno, está bien esto que decís, o sea, podemos, si diseñamos para alguien ya que está en nuestro objetivo, nuestro mensaje, nuestra comunicación va a ser más capaz de llegar a ese usuario específico. Acá más articulándolo con, no solo con UX, sino que también marketing y negocio. Entender cómo hacer las comunicaciones para llegar a ese público objetivo. Y también, volviendo a este concepto de que cuando se diseñaban cosas en el pasado se pensaban que eran geniales y cuando se lanzaba al mercado se esperaba que les gustara y que se enamoraran, pero en realidad solo podían medir el éxito o el fracaso de ese producto cuando ya salían a mercado. O sea, imagínense ustedes un año desarrollando un producto con un montón de nivel de incertidumbre y tener que esperar un año para ver si va a funcionar. O por ejemplo, gastar todos sus ahorros para diseñar o para crear algo que no saben si va a funcionar. O sea, es mucho el nivel de riesgo y incertidumbre. Pero sí, pero sí entienden para quién es eso que ustedes están trabajando. Si entienden para qué, van a poder articularlo con esas necesidades y yo puedo crear el producto ideal para ese tipo de usuarios, ¿sí? ¿Se entiende a lo que voy? Voy a tomar un poquito de agua. Productos a medida, tal cual como dice Juliano. A ver, ¿qué marca se les viene a la mente cuando hablamos de experiencias hoy en día?
alguna marca que ustedes consuman o les guste mucho cómo comunican, capaz. Disney, dice Nico. ¿Querés contarnos un poco más sobre por qué Sí, Disney? obvio. Tuve la oportunidad de ir y nada, me parece muy admirable cómo todos los empleados entienden la marca, digamos, la imagen de marca y todos te hablan en el mismo idioma, todos buscan lo mismo. La verdad que es admirable Está como empresa, planteada, me es llama la admirable atención. como empresa, y también cuando no tuve la oportunidad de ir a Disney por ahora, pero tengo entendido que todos los recorridos están pensados por, a ver, si te gusta Harry Potter, vas a tener todas las escenas de Harry Potter, o sea, está pensado en Sí. experiencias, vas a recorrer, vas a ir a comer al lugar de Harry Potter, o Y sea, los que te atienden están vestidos de Harry Potter, o sea, con el coso del mago, te hablan como si fueran un mago, o sea, se meten adentro del personaje, todo lo que están ahí adentro en la parte de Harry Potter, se meten todo como si fueran un mago más. Y la verdad que es admirable cómo lo logran todo eso, ¿no? Estamos hablando de una de las empresas número uno del mundo, o si no la número uno, por ahí. pegan el palo. Sí, la verdad que es una gran experiencia. Ahí hay una pregunta de Pablo que dice, ¿conviven o reemplazan al marketing tradicional? ¿Qué era quienes evaluaban estos procesos? Mira, acá es un ni, digamos, porque el marketing tradicional lo que hace es hacer focus groups o entrevistas con clientes, ya entendiendo con un producto que sienten. No te diría que lo reemplazan, porque hoy en día el marketing tradicional para una empresa es fundamental, tanto el tradicional como el digital, sino que también se agrega a nuestro rol, ¿no? El UX, marketing y negocio. O sea, no venimos a reemplazar, sino hacer más foco todavía, ¿sí? Porque el marketing quizás está más enfocado a lo comunicacional o a la estrategia en sí. Marketing es estrategia y nosotros somos experiencia. Experiencia y estrategia es un buen mix. ¿Qué les parece eso? Total, tal cual. Entonces no me atrevería a decir que se reemplaza, porque hay roles nuevos, porque justamente venimos a abarcar eso que estaba desatendido anteriormente. Entonces, digamos que tenemos otra tarea que quizás compartamos algunas, por ejemplo, como los focus group, quizás nosotros hacemos entrevistas con varios usuarios, pero no los reemplazamos, ¿sí? Nosotros le damos otro enfoque. Bueno, y esta frase que quiero que se lleven el día de hoy, que diseñamos para personas, ¿sí? Diseñamos para personas. Yo también tengo un perfil de emprendedor, de hecho ya tuve 3 emprendimientos hasta ahora, eh, y por ahí emprendía pensando que, bueno, a mí me gusta esto y lo quiero hacer, y desde que me metí en este mundo de UX, dije, bueno, primero voy a entender quién es mi usuario, qué necesita, y qué de lo que yo sé le puedo ofrecer para resolverle ese problema, ¿sí? Entonces diseñamos en base a problemáticas que tienen nuestros usuarios reales, porque, o sea, nosotros todos tenemos algún problema, es imposible que no haya caos en el universo, y ahí estamos nosotros también para detectar oportunidades frente a esos problemas. Piensen en la gente que frente al problema de la pandemia encontró la oportunidad de digitalizarse y de vender online, y hoy en día les está yendo de 10. Ahí voy a ver unas preguntas que quedaron. Ok, gracias también. Y esto de, como les venía diciendo, que si sabemos para quién diseñamos, qué necesita y qué siente, nos va a reducir el nivel de riesgo a sacar ese producto al mercado. Pero ¿por qué el nivel de riesgo? Porque en cada parte del proceso vamos teniendo feedback, retroalimentación de usuarios reales. Entonces,
como que nos van aportando. Es como que hacemos algo, lo mostramos, hacemos algo, lo mostramos, y cuando lo terminamos, hacemos como la prueba final, y seguramente tengamos que arreglar algo, pero también quiero que sepan que no desarrollamos el producto estrella, y va a ser la única vez que lo desarrollemos, sino que también cuando ya está en mercado vamos a hacer nuevas funcionalidades, o quizás detectar fallas. Por ejemplo, esto que nos decía Miguel de Mercado Pago. Mercado Pago ya está en el mercado, pero el equipo de UX de Mercado Pago lo que hace, por ejemplo, es detectar estos inconvenientes y mejorarlos. O quizás todavía no los mejoró, pero es lo que se hace. ¿Dónde encontramos diseño UX? Es una muy buena pregunta, ¿sí? Les traje algunos ejemplos. Vamos a encontrar diseño UX en proyectos complejos. Por ejemplo, Disney, como bien nos decía Nico recién, cuando más complicado es un proyecto, es más necesario el diseño UX. O sea, si tengo un montón de cosas por abarcar, primero tengo que entender quién va a consumir todas esas cosas, ¿sí? Y después, quién, con qué necesidad puede consumir cosa 1, cosa 2, cosa 3, ¿no? Ahí hay una pregunta. Falta la pata de atención al cliente. Sí, la verdad que vamos a dar una clase de eso, pero sí coincido. En startups vamos a encontrar también diseño UX, que por lo general, como bien les decía, cuando en startups se pide este rol, vamos a ver que no hay un diseñador UX y otro diseñador UI, sino que por lo general es una sola persona que hace ambos roles, esto de analizar el usuario y diseñar para el usuario, y también hacer toda la parte gráfica, ¿sí? Y se necesita entender en una startup que por lo general vienen con innovaciones novedosas, ¿sí? y tecnológicas, se necesita entender en profundidad en qué campos se va a implementar esa solución que ellos tienen en mente, ¿no? También encontramos UX en proyectos con presupuestos acotados, que esto tiene una particularidad que quizás antes nunca habíamos pensado, que si yo tengo un presupuesto acotado, no voy a tener mucho recurso para fallar varias veces, ¿no? Entonces, si de entrada incorporamos a un diseñador UX, vamos a entender rápidamente, no es que el UX tiene todas las respuestas, pero sí sabe cómo hacer esas preguntas a usuarios. Entonces, si tenemos a un diseñador UX, vamos a poder entender de entrada qué como empresa tengo que hacer para resolver la necesidad de esos usuarios. Entonces, es una muy buena estrategia, les diría, tener un UX en un proyecto acotado, porque vas a ver para dónde apuntar el proyecto en cuanto a usuarios, ¿no? Y también para proyectos largos vamos a encontrar UX, porque cuanto más largo es el proyecto, más recursos se consume. Entonces, nuestro rol se vuelve muy importante para obtener ese retorno de inversión. ¿A qué voy con retorno de inversión? Si yo lanzo una funcionalidad y no funciona, voy a tener que gastar más recursos para hacer que funcione, ¿sí? Entonces mi inversión cada vez va a ser más y no la voy a volver a ver hasta que funcione. Entonces, si yo, como UX, lanzo una funcionalidad, la testeo y después la lanzo a mercado, eso ya va a funcionar y ya va a estar generando dinero, va a hacer funcionar la ruedita, mientras yo voy trabajando en otras partes del producto. ¿Se entendió? Fui muy rápido en esta parte. Me avisan por el chat por las dudas si quieren que repasemos algo, pero en proyectos largos debes hacer varias experiencias UX. Bueno, en proyectos largos, experiencias UX me da risa, porque en realidad es todo el proyecto, es una experiencia UX, sino que tenemos como distintas etapas de esta experiencia. Ahora vamos a ir a esto, pero sí, estamos continuamente en proyectos largos. Si es una sola funcionalidad de ese proyecto largo,
quizás la experiencia sea una en varias fases, pero si en ese proyecto largo tenemos que lanzar varias funcionalidades, como por ejemplo, reservar vuelos, hacer un check-in online, un check-out online, y todas esas funcionalidades que les voy agregando, voy a tener que testear por cada funcionalidad que yo quiera sacar. ¿Se entiende? Bueno, vamos a seguir con esta pregunta de cuál es la metodología principal en UX, ¿sí? La que usamos más que nada es una de las tantas, quiero recalcar que es solo una de las tantas que hay de las metodologías, que es el diseño centrado en el usuario, que es esto que les vengo diciendo desde el principio, que se trata de diseñar con las necesidades y expectativas de nuestros usuarios. ¿Y por qué digo que no es la única? Porque ahora vamos a ver que también existen, quizás lo escucharon hablar, de Design Thinking o Design Sprint. Hay varias metodologías y cada una se utiliza según creamos conveniente, ¿no? Porque, o también podemos usar varias combinadas, pero es según lo que nosotros necesitamos para afrontar esos proyectos, dependiendo siempre del tiempo que tengamos y de los recursos. Bueno, este es un gráfico de cómo sería el proceso del diseño centrado en el usuario. Vamos a empezar con un plan, ¿sí? Tenemos un plan. ¿A qué le decimos un plan? Tenemos como pensado una hipótesis de un objetivo, un problema, una solución, ¿sí? Un problema que vemos que abunda demasiado en nuestro entorno, entonces, bueno, propongo esta solución y los objetivos de esta solución son los siguientes. Entonces, en base a eso voy a hacer una research. Primero voy a sentarme y voy a buscar quizás estadísticas, censos, mucha información cualitativa, ¿sí? Para validar por primera vez si esa hipótesis que tengo es válida o no. Y después ya entrar de cara a lo que es entrevistas con usuarios. Después vamos a diseñar esta experiencia. Va a ser, en mi caso, va a ser un producto digital, entonces quizás voy a diseñar unas pantallas para después poder testear de nuevo en cada parte de este círculo. Con flechas vamos a ir testeando. En base a estos testeos los vamos a volver a adaptar si hay algo que arreglar y vamos a medir. ¿Qué es medir en UX? Es medir si esas funcionalidades que yo incorporé funcionan para mi producto. Por ejemplo, si yo antes tenía un proceso de compra que era un montón, no sé si alguna vez compraron en tienda nube versus Mercado Libre, díganme cuál les parece más rápido para comprar o algún producto que ustedes piensen, wow, compré re rápido, me hace querer comprar más, ¿no? Por ejemplo, en Mercado Libre creo que vos entras a un producto y ya tenés el botón para comprar y ya tenés toda tu información registrada. Entonces comprás y confirmás la compra y en 3 pasos vos ya convertiste a una venta. Entonces esa conversión es nuestra forma de medir si este diseño que quizás yo tenía antes 8 pantallas, o sea, un proceso que tiene un recorrido de 8 pantallas para que yo pueda comprar simplemente un producto, y yo reduzco ese proceso a tan solo 3 pantallas, mi proceso de compra o de venta va a ser mucho más rápido. Entonces voy a poder convertir a ventas y mi trabajo como UX va a ser como el salvanegocios, ¿no? Esto es un poquito de la estructura, ¿sí? Van a ver que en metodologías ágiles, siempre nos vamos a estar basando en metodologías ágiles, todos los procesos no son lineales, son circulares, son iterativos, así que viene de ese lado. Y también tenemos el Design Thinking, que voy a hablar a grandes rasgos sobre esta metodología porque daría para una clase y un curso, les diría entero,
pero básicamente empezamos por la inmersión o la empatía, que queremos entender a nuestros usuarios, a nuestro público. Vamos a generar un análisis, vamos a hacer ideas, estas ideas pueden ser prototipos, vamos a crearlos y también vamos a hacer pruebas. Y van a ver que está en un infinito porque es un proceso constante que se va a ir repitiendo y la verdad que, como bien les dije, no es lineal. También acá tenemos otro gráfico, ¿sí? De que en el medio de la innovación emocional, de la innovación funcional, de la tecnología, del negocio, de las personas, en el medio de todo esto está nuestro campo, digamos, que es la innovación en experiencia. Y como bien les decía, que es un proceso iterativo y que no es lineal, lo extraje de la Interaction Design Foundation, que es una institución internacional de UX, ¿sí? Que nos plantea el proceso de empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Van a ver que esta parte es lineal, pero siempre voy a ir volviendo a una etapa anterior por si tengo que arreglar algo, como bien les comenté recién. O sea, no es un proceso lineal. Y ya cerrando un poquito, vamos a pasar a lo que es la interfaz de usuario, que es eso con lo que los usuarios interactuamos, porque también somos usuarios, de forma directa. Es la capa externa de un producto digital, ¿sí? Es lo que vemos, lo que tocamos, hacemos un swipe up, hacemos con nuestro pulgar, hacemos el inicio de sesión. Entonces esa interacción nos permite que la experiencia sea más rápida. Lo que sucede en la pantalla, tenemos acá un gráfico, es la User Interface o la UI, que está en el artefacto. Esto también lo vimos un poco al principio, la experiencia y cómo la experiencia y la interfaz hacen una interacción. ¿Sí? Y acá, de manera resumida, van a ver que UX abarca mucho más que UI, pero por lo general UI viene acompañado de diseño gráfico, así que no es tarea menor. En UX, tenemos investigación, entrevistas, creación de pruebas de usuarios, recopilación, organización de estadísticas. Acá hay algo que les quiero decir, es que para diseñar o implementar una nueva solución, nos tenemos que basar en datos, ¿sí? En datos duros a nivel personas y a nivel negocio, para ver si son viables, y si no son viables, quizás el problema está en otro lado, y hacer mucha investigación, diseño de productos, escritura de funciones, informe de entregable, diseño de interacción, arquitectura de la información, usabilidad, es un montón, después los pueden leer tranquilos, pero es parte de la diaria. Y la parte de UI es artes gráficas, diseño de interfaz, diseño visual, y en ambos, como había una pregunta anteriormente, ambos trabajamos estrechamente con los programadores, ¿sí? Qué puntual que llegamos. Acá quería preguntarles a ustedes si queda alguna pregunta o quizás se sienten curiosos sobre algún tema. Para mí, que soy un neófito en este tipo de cosas, porque soy de otra generación que todo esto no lo necesitaba, te digo que sí, hay muchísimo. Yo ahí te había puesto 3 ejemplos de experiencia personal, hoy uno particular de Medicus. Terminé de hacerme unos estudios, apareció en la app de Medicus, aparecieron todos mis estudios, se podían ver las radiografías, los electros, todas las cosas como... Qué copado. Sí, en serio, mi señora que es médica estaba fascinada pudiendo verlos. Y vos pensando que antes tenías que ir al hospital, hacer una fila, retirar tus estudios, te llevaba Tenía al que ir, menos 2 horas, y y tenía que ahora ir 2 veces sí o sí, porque tenía que ir un día a hacer el estudio y otro día a retirarlo. Y ahora podría no ir directamente. Es más, podrías no ir. podría tener agregado que estos estudios directamente linkearan con la página del médico, quien te los mandó, tal, correo, ping, y ya los tiene, o sea, ni Sí, hay siquiera algunas por ahí. aplicaciones que tienen ya directamente la parte de compartir los estudios con tus Sí, sí. médicos.
Y es esta nuestra diaria, ¿no? De generar soluciones que impacten, ¿no? Acá hay una pregunta de Juliano que preguntan dónde se estudia. Bueno, yo hice mi carrera de UX en Coder House, soy tutora ahí. También tenés Digital House, tenés un montón de diplomaturas universitarias, pero también va a depender mucho de el tiempo que vos tengas para enfocarte en estos estudios. Hay algunos que son más cortos, más largos, pero te digo que ambos son intensos. No solo son teóricos algunos, o sea, yo al menos el que hice no era teórico, sino que te daban un trabajo práctico y lo tenías que testear con usuarios, hacer entrevistas, hacer prototipos, o sea, salís con un proyecto final, tenés una aplicación en tu portfolio, así que después te recomiendo, si querés, me podés hablar por LinkedIn y te recomiendo algunos que vi por ahí. Pregunta, Cami, Sí. ¿esto es pura metodología? O sea, ¿tengo que hacer el paso A, el B, el C? ¿O tenés una cuota importante de imaginación, improvisación? O sea, como el que hace publicidad, vos podés decir, bueno, hay una parte que es, pero después está el que tiene gusto, el que tiene tacto para definir, como el que te hace una página web. Digamos que página web, entre comillas, cualquiera puede armarla, pero que sea buena, que esté bien hecha. Hay un toque Claro. de arte entre... Mira, siempre vamos a poder dejar nuestro toque personal, siendo UX o no, ¿no? Cuando uno está motivado y apasionado por algo, siempre le va a dejar su toque personal. Como les comento un poco, no solo nos guiamos por una metodología, sino que hay un montón, la mayoría de los cursos se van a basar en la metodología diseño centrado en el usuario y design thinking. No es que tenés que seguir al pie de la letra, sino que hay tantas maneras de resolverlo que vos con criterio tenés que decir, bueno, en base al tiempo, al deadline que tengo, qué metodología puedo usar mejor. O sea, trayéndolo a un ejemplo que lo hice hace un mes, está en un proceso de una entrevista, en una segunda entrevista para una empresa de Estados Unidos, y creé un producto digital en 3 días. Entonces yo venía trabajando con esta metodología de Design Thinking que tiene 5 etapas, son muy largas, pero es casi con muy bajo nivel de riesgo. Y como conozco otras metodologías, dije, bueno, voy a usar Design Sprint, que son 3 etapas y que básicamente es idear, hacer y medir después, cosa de que mis tiempos acotados se vean reflejados en esa solución que yo quería lanzar rápido. Entonces, es tener este criterio, bueno, ya conozco todo, depende de lo que necesite el negocio, yo o la empresa, lo voy haciendo. Sin entender que las tareas de UX no van a cambiar, o sea, siempre vamos a hacer entrevistas, prototipos, pruebas con usuarios, arquitecturas de información, recorridos, siempre lo vamos a hacer, pero va a cambiar el cómo, ¿sí? Siempre depende de los tiempos, ¿sí? De los recursos. Es buenísimo. Quería preguntar si queda alguna otra duda más o qué se llevan de esta charla, si sienten que les sirvió o si les motivó un poquito o quizás si les abrió un poco de los ojos, ¿no? De las aplicaciones que usan día a día. Salvando las distancias, me acuerdo que una vez nos contaba un profesor, yo estudié para contador, así que marketing y todo eso no, pero en un posgrado teníamos un profe que hablaba mucho de estas cosas paralelas para nosotros y nos decía nos preguntaba cuánto llevaba a hacer un perfume y nos contaba que hacer un buen envase de un perfume te puede llevar 5 años y la fragancia te puede llegar a llevar 10 años. O sea, hacer una buena experiencia de usuario, que era en definitiva eso, Claro. te puede llevar mucho tiempo hacerla de estas que fluyen. Como yo te había puesto ahí Iberia, que es una página que para mí fluye, vos entrás y te va llevando. Después voy a entrar a esa página, Sí, quiero medir esa experiencia. a mí me dio esa sensación una vez que te diste de alta, que cargaste todos tus datos, que llenaste los formularios, porque como es un viaje, entonces tenés que hacer todo eso.
pero después que te va llevando, te va fluyendo, terminaste de comprar el pasaje Y te y te das dice, cuenta que es todo bien diseñado. Yo siempre pongo de ejemplo en sí, las clases que doy. eh, bueno, si vas a Coder House después, decime que te dé un código de descuento. Pero, por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo a Despegar, y también lo uso para mis trabajos para hacer este análisis de la competencia, que despegar.com resuelve esas funcionalidades que tiene de manera muy ágil y muy rápida. O sea, vos entrás y ya podés sí. reservar un pasaje, y eso queremos hacer, o sea, hacer la experiencia lo más agradable y rápida posible. Ahí tenés una buena comparación con Iberia, porque Iberia vos entrás, comprás el pasaje, te pregunta después que terminaste si tenés algún plan, si no te tira hoteles, comida, alquiler de Bueno, auto, y te hace sugerencias en exacto. base, está increíble esa experiencia, según lo que me contás. Sí, valen la pena. La de Despegar también es buena, hace mucho que no la uso. Y la de Booking, que es otra que me gusta. Tengo mucho que refutarle a Booking, pero Ah. bueno. Me ha resultado piola en cuanto a solucionarte problemas. Por ahí la búsqueda es no tan fácil. Tenés razón, en eso puede ser. Bueno, mil gracias por esos aportes. Les agradezco un montón a los que asistieron y a los que se tuvieron que ir. Les agradezco por el tiempo que nos estuvieron escuchando. Espero que se hayan llevado un montón de esta charla, y cualquier duda que tengan sobre cómo iniciar en este camino o quizás de cómo implementarlo en sus emprendimientos, les dejé ahí mi LinkedIn, me encuentran como Camila Lorena Victoria San Marco, un poco largo, pero me encuentran así. Y bueno, más que bienvenidos a cualquier pregunta o feedback de qué les pareció esta mini clase de hoy. Así que muchas gracias al Centro de Emprendedores de la Universidad de Flores por darme este espacio, y un gusto. Gracias Cami. Te digo, bien, me ha gustado, yo que estoy totalmente fuera de la temática. ¿Se pudo entender bien? Fui muy Sí, rápido. totalmente. No, Oh, qué bueno, qué totalmente. bueno. Así que sirve. Después te queda todo lo que dejas ahí, digamos, entre comillas, tirado para seguir buscando, buceando y avanzando. Así que Qué muchas bueno. gracias. Una buena introducción. Perfecto. Bárbaro. Bueno, mil gracias. Bueno, Gracias, dejo Cami. de compartir. Dale. Gracias a todos. Y nos Mil estamos gracias. viendo en otros cursos probablemente. Bueno, qué alegría. Bueno, nos vemos. Chao, chao. Chau, chau. Gracias.